Mira, un hermoso bioma ahí. ¿Qué me podrían decir? ¿Qué cosa es lo que caracteriza ese bioma? Uno por uno. A ver, José, ¿qué ves de característico en ese ecosistema? Una sola. ¿Biomas son los lugares de vida donde habitan los animales? Sí, pero ¿qué caracteriza a ese bioma que está ahí? Mira, ¿qué le es característico? Solo mira la imagen. ¿Qué le es característico llamativo? Solo una característica. Los árboles. Verde, Montañas de nieve. verde. Tiene montañas de nieve arriba y abajo está la tierra sólida y normal. ¿Cómo puede pasar eso? Ya. El Nevado, Miss. Ya. Mira, todos tienen razón. Lo que puede destacar ahí primero es un lugar eminentemente libre de todo tipo de contaminación. Hacia la parte superior yo veo cordillera. Luego veo cierto tipo de árboles. Ya, eso parecen unos pinos. Y luego yo veo ese resto de agua. Es como si fuera, no me da idea de que sea el océano, nadie podría hacer eso, no es mar. Tampoco puede ser un río. Pantano. Parece que fuera un lago, ¿no? Entonces, las características que yo veo de una determinada imagen me pueden dar una idea de cómo será su clima y, por lo tanto, qué tipo de plantas o animales se pueden desarrollar. Y mira, vas a ver esta otra de aquí, ¿ya? Primero vamos a definir este concepto. En ecología, es lo que vamos a desarrollar un poco, se denomina bioma a grandes comunidades ecológicas que se extienden por amplias regiones del planeta y que se caracterizan fundamentalmente por su clima, en particular por su temperatura, por las precipitaciones y por ende en la flora y la fauna. El primer bioma que nosotros podemos destacar es la tundra. Y mira la imagen que se nos presenta, sin leer ahí. Sin leer. ¿Qué tipo de ecosistema tú ves ahí? ¿Qué abunda en ese ecosistema? Nieve. Nieve. Lugar congelado. Bajas temperaturas, dijimos. Nieve, bajas temperaturas. ¿Qué más podemos? A ver, ¿qué más me dirían ahí? Respecto a su vegetación, ¿cómo es? Es primordial. ¿Cómo es su vegetación? A ver, ¿alguien me puede decir? Escasa. Escasa. No hay vegetación ahí. Yo no veo árboles de ningún tipo. ¿Ya? Entonces, solo la imagen nos da ya. Ahora leemos. La tundra comprende el 10% de la superficie de la Tierra. Se encuentra en un estrecho cinturón que rodea al océano Ártico. Es un área como Canadá, Siberia y Alaska. La tundra es frecuente llamada desierto congelado, aunque por el calentamiento global este tipo de ecosistema estará desapareciendo. Por su temperatura ilimitada precipitación. La flora y la fauna primordial de este bioma son osos polares, focas, morsas, zorros árticos, así como líquenes, musgos, arbustos pequeños, osos polares, foca, etc. Eso es lo característico, unas temperaturas muy bajas, ¿ya? Donde la vegetación es mínima y por lo tanto los animales, primero, para poder adaptarse, en su mayoría estos animales habrán adquirido el color blanco, ¿ya? Y ese mecanismo de adquirir el color del lugar donde se encuentran se llama mimetismo.
y les sirve a los animales como mecanismo de protección. Entonces, si yo te digo, ecosistema de temperaturas extremas, donde sus animales se caracterizan por su color blanco, tú inmediatamente me dirás, Miss, es la tundra. Sigo, ¿ya? Si nosotros hablamos de bosques, ya inmediatamente en nuestra cabeza, ¿qué cosa debe haber? Si yo te digo bosques, ¿qué es lo primero que debe haber en ese Árboles. Árboles. Mucha Árboles de vegetación. gran tamaño, árboles de gran tamaño, eso me da esto. Mira, esa es una imagen de bosque. Caperucita se perdió en el bosque. ¿Y qué idea nos da? De árboles. Árboles. Ya entonces dice, bosques coníferos. Estas plantas está constituido por unos árboles coníferos de gran tamaño. Y al ser árboles de gran tamaño, desde luego, la vegetación va a ser muy, muy copiosa aquí. Y por lo tanto, muchas formas de animales se diversificarán. Dice, ocupa gran parte de Norteamérica y Europa. La vegetación principal son árboles coníferos, pinos, cipreses y abetos. También se desarrollan musgos, helechos y algunas hierbas pequeñas, pero sobre todo aquí resaltan los árboles de gran tamaño. Abundan diferentes especies de aves. Incluye el pájaro carpintero, los pinzones, los jilgueros, mamíferos como los ciervos, los linces, los pumas, los lobos, ardillas, murciélagos, musarañas. Las coníferas, o sea, estos árboles pueden alcanzar gran tamaño en condiciones como, por ejemplo, esta variedad de pino. Dice, a ver, voy a mover esta ventana para poder. El pino Douglas, más alto que se conoce, es un gigante de 100 metros en una isla de Vancouver, en Canadá. Mira, imagínate si mide 100 metros, ¿cómo será? Entonces yo te puedo preguntar y te puedo decir, ecosistema donde podemos encontrar plantas coníferas hasta 100 metros de longitud, usted me dirá, bosques coníferos. ¿Ya? Imagínense, acá nosotros estaremos a esta altura, a esta. Miss, disculpe, se me apagó el celular. Ya no hay problema, Hanna. Existe otro tipo de bosque, pero en este bosque es un bosque tropical. Ya tiene que ver mucho con la temperatura. Y mira, a ver, la vegetación que se puede, de lo que se puede hablar en este bosque ya no es una vegetación llena de árboles. Aquí sí es una vegetación muy, muy homogénea. Hay diversidad de plantas vegetales. Es conocido también como la selva virgen. ¿Qué idea nos da de cuando nos dicen selva virgen? ¿Qué me dice? De que el hombre no lo ha tocado aún. De que el hombre no ha ido a conquistar. La vegetación aún es natural. También la diversidad de animales que debe haber ahí, inclusive algunas especies que todavía no han sido estudiadas por el hombre. Entonces dice, constituye uno de los biomas más importantes debido a su gran diversidad de flora y fauna. Hay muchas especies, sobre todo de insectos, chicos, que no han sido estudiados. Y luego dice, también porque mantiene la estabilidad climática del planeta, controla el flujo del agua, regula el clima y genera el oxígeno. Chicos, los ambientes como estos bosques tropicales se constituyen el pulmón del planeta. Usted sabe, por ejemplo, que la Amazonía es uno de los pulmones que tiene nuestro planeta Tierra, que gracias a nuestra Amazonía, sí hay un puente bien Gianfranco, sí, pero en este caso
el puente que pueda haber existido, bien tu observación, hijo, de repente es de los nativos propios de este lugar, que es una especie de conexión entre un lugar y otro, pero no para conquistar el bosque. El bosque se mantiene como tal. Ustedes saben que en nuestra Amazonía peruana existen muchas tribus que aún habitan conservando todas sus costumbres y, por ejemplo, una de ellas no es degenerar la naturaleza. Los nativos son personas muy respetuosas de la naturaleza y que de repente han trazado un puente que les permite una especie de comunicación entre una comunidad y otra. Pero, por ejemplo, acá no vemos fábricas. Por ejemplo, acá no vemos carreteras. Es muy natural lo que se puede observar. Miren, los nativos hacen todo natural. Ellos, ¿Qué cosa lo hacen natural? los nativos respetan mucho el medio ambiente, inclusive ellos hacen pactos con el medio ambiente para poder cosechar, para poder sembrar. Entonces, Hacer sus casas mismas. El respeto que se debe tener por la naturaleza, los nativos y los antiguos peruanos siempre lo han tenido. Por ejemplo, ustedes creo que también tienen sus rituales. Claro. Ustedes deben haber visto, por ejemplo, en la fiesta del Inti Raymi, en las serranías. El hombre, ¿qué hace en la fiesta del Inti Raymi? ¿A quién le pide permiso o a quién le agradece el campesino? Al sol, ¿no es así? Venera. Entonces, el hombre antiguo ha tenido mucho respeto por la naturaleza. Mas, en cambio, el hombre de hoy no le ha interesado ningún ecosistema natural y ha invadido. Ya seguimos. Entonces dice, presenta gran precipitación en la selva, chicos. Hay lluvia. Los que de repente tienen la posibilidad de haber viajado, tienen familias, las lluvias en estos ecosistemas son muy frecuentes y llueven chorros de agua. No es como la lluvia que podemos ver en la costa. A veces hasta se inundan un poco de casas. Y las lluvias, por ejemplo, aparecen, se dan súbitamente y luego desaparecen. Pero la lluvia no implica que la temperatura haya descendido. Puede estar la temperatura muy templada y haber llovido. Eso es característico de estos ecosistemas. Ahora dice, la vegetación es generosa, o sea, y abundante, con árboles muy elevados, abarrotados de plantas epífitas, trepadoras. La selva es el bioma de mayor biodiversidad. Yo les decía que la Amazonía es, ¿cómo se llama? El pulmón del mundo, y por eso cuando hay alguna afección a este lado del mundo, causa mucho impacto y todos dan la vuelta hacia esta noticia. Especialmente en cuanto a los invertebrados. Sí, hay mucha variedad de insectos que no han sido estudiados, todavía no se han identificado, así como el que respecta a plantas con flores. La Amazonía y el África ecuatorial representan los mejores ejemplos de este bosque tropical. ¿Ya? Pero muy pocos de ellos aún no han sido conquistados por el hombre. La mayoría ha sido conquistado por el hombre, pero existen regiones donde el respeto por la naturaleza es tal que se mantiene, aunque también existen espacios que con fines turísticos han sido conquistados por el hombre de manera irresponsable, ¿ya? Entonces yo te puedo decir, gran vegetación considerada el pulmón del planeta es, y tú inmediatamente tienes que recordar que son los bosques tropicales. Mira, ya los tres tienen sus características. Seguimos y vemos otro, ¿ya? Profesora, ¿hoy día vamos a dar examen? No lo sé, de repente te voy a tomar examen oral, por eso tienes que estar atento y participando. Las sábanas y praderas. Miren, antes de hacer la lectura, miren el dibujito. Solamente el dibujo me puede dar, ya vaya mirando y vaya pensando. Yo te voy a preguntar.
Y esa imagen, ¿idea de qué nos puede dar? Voy a preguntar, ¿ya? Ya, pero no me prendes tu audio, yo te voy a preguntar. Mira, 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 mira. Pero mira nuestra imagen, no estés buscando información en Google para luego. La cosa es todos observar lo mismo. Ya, a ver, Julieta, ¿qué observas de esa imagen? ¿Cómo para ti, de acuerdo a esa imagen que estamos viendo, qué características tendrá ese ecosistema? ¿Qué dice Julieta? Parece un lugar que está, no le tiene mucho sol y está muy seco, parece. Ya, un lugar seco, temperaturas altas, dice Julieta, muy bien. A ver, voy a buscar a alguien que nos puede ayudar. A ver, Otiniano, ¿qué otra característica puedes describir de este ecosistema? ¿Habrá mucha vegetación, Otiniano? Tiene mucha vegetación. Ya. A ver, vamos a... ¿Por qué tienen cámaras apagadas, amigos míos? Mauricio también ya apagó su cámara. Ellos ya están almorzando, seguro. Entonces, mira, dice, son zonas de geografía muy poco accidentadas, con vegetación estacional abundante. Las sábanas y las praderas son biomas semejantes, siendo la sábana presenta variedad estacional. La vegetación es escasa, no ves muchos, es muy seca, mira. Con dominio de plantas herbáceas y muy escasos árboles. Por ejemplo, en todo este terreno que es extenso, solo hemos visto uno y aquí por aquí hay otro. Son el hábitat de herbívoros corredores como el bisonte, el caballo, la cebra, el canguro, y de aves como también corredoras, puede ser como la ave tarda, la avestruz o el ñandú. También puede haber pumas o jaguar. Entonces, ¿qué caracteriza? Una zona extensa donde no hay mucha vegetación. Las plantas que más destacan son herbáceas, hay pocos tipos de arbusto, ¿ya? Y dentro de ella encontramos algunos animales muy resaltantes como caballo, cebra, canguro, y algunas aves muy parecidas en sus características como el avestruz y el ñandú. Son aves de gran tamaño, son aves corredoras. Y también podemos encontrar el puma y el jaguar, nos dice. Luego, el chaparral. Este clima del chaparral es casi común ser observado en nuestro país. Mira, casi podemos ver un ecosistema conquistado por el hombre, ¿ya no? Vemos una pista, vemos unas lomas, un tanto áridas. Jamás podríamos comparar este ecosistema con, por ejemplo, el bosque tropical. Imposible, ¿no? Su vegetación, no veo muchos árboles. Entonces, ¿qué dice? Presenta inviernos lluviosos, veranos secos y con elevadas temperaturas. En general, presenta precipitaciones escasas y vegetación temporal. La comunidad dominante incluye árboles y arbustos de hojas gruesas y duras. Durante veranos secos y calurosos, es constante el peligro de fuego, que puede invadir rápidamente los medios del chaparral. ¿Ustedes han escuchado hablar de incendios forestales? Los incendios forestales pueden llegar a quemar muchas extensiones de terreno, y no porque de repente alguna persona quiso quemar ese lugar. Hay prácticas de agricultura que buscan quemar ciertos tallos de árboles para obtener cierto abono natural. Y como en estos ambientes hay gran cantidad de aire, a veces el aire orienta este fuego, y debido a lo seco de su vegetación puede producirse
incendios forestales. Por ejemplo, hace no muchos años, en Machu Picchu se había producido un incendio forestal, ¿ya? Y se habían quemado muchas extensiones de terreno. ¿Ya? Entonces luego dice, algunos vertebrados residentes característicos son los pequeños, pero también ratas de bosque, las ardillas, los lagartos y otros. Una ave característica del chaparral es el chochín, conocida como la chamera facial. Ahora, este ecosistema sí no podría ser confundido por nadie, ¿no? Yo inmediatamente te pongo eso, ¿qué ecosistema es? Y usted me va a decir, es un desierto. Y desde siempre el desierto se considera porque es totalmente árido. Hay gran cantidad de arena. ¿La temperatura cómo será? ¿Alta o baja? Alta. Alta. Alta, muy alta. Sí, llegan hasta los 70 grados. Claro. Y el sol quema, por lo tanto no hay vegetación. Y la vegetación que hay ahí es muy, muy escasa. Me dicen que antes en el desierto había flores, esas cosas, plantas, agua. En el caso de los desiertos, si es que hubiera, es muy, muy escasa. Entonces, no, pero dicen que antes había vida ahí. Es que también este problema del cambio climático, chicos, ha afectado. ¿Por qué? Las temperaturas, si por ejemplo hablamos de antes, las temperaturas en los desiertos eran una temperatura apta para el desarrollo de ciertas formas de vida. Pero el aumento de la temperatura ha extinguido a estas formas. Así como, por ejemplo, no sé si les comentaba, los osos polares, chicos, tenían esa característica porque sus extensiones de tundra eran amplias y ellos se podían desarrollar. Pero con esto del problema del cambio climático se ha producido el deshielo de las zonas árticas y son muy pocos espacios geográficos que quedan. Ahora, ¿qué ha pasado con estos animales? Estos animales, con el fin de no morir, han ido conquistando terrenos que no eran propios de ellos. Y se han seguido reproduciendo, porque se supone que todos los animales perpetúan su especie en el tiempo. Entonces, ellos se han cruzado con osos terrestres. Y los ositos polares de estos tiempos ya no son blanquitos, son de color chocolatito. Entonces, ¿qué se está evidenciando con ello? Se está evidenciando la adaptación de los seres vivos. Lo mismo, en estos terrenos desérticos, dentro de un poco tiempo, o si nos orientáramos más a una investigación de qué tipo de animales y qué tipo de vegetales hay, ya se han desarrollado. Al adaptarse, muchos de ellos ya han perdido alguna característica y ya se han modificado. Entonces, todos los seres vivos se adaptan a las nuevas condiciones, por más difíciles que fueran. Y en algún momento modificar drásticamente su vegetación y su fauna. ¿Ya? Entonces, dice, son zonas de altas temperaturas, precipitaciones mínimas, vegetación xerofítica. Aquí están los grandes cactus. Las partes subterráneas de estos vegetales están muy desarrolladas, porque ¿qué cosa? Buscan obtener agua. Como adaptaciones a las extremas sequías y a la poca variación de la temperatura. Por eso lo habitan animales que toleran deshidratación. ¿Y qué lugares encontramos? El norte de África y de Oriente. Son de este tipo y existe poca diversidad de especies. Muy pocas especies, por ejemplo, se van a desarrollar. Una propia de esta deben ser los camellos. Y en determinado momento se decía que las jibas de los camellos estaban adaptadas para almacenar agua. ¿Ya? Entonces seguimos, vamos a tener los biomas marinos.
Los biomas marinos también son muy característicos, ¿ya? ¿Por qué se van a caracterizar los biomas marinos? Por una amplia y variada vegetación, y no solamente vegetación, sino también una variada fauna, ¿ya? Son básicamente dos: el océano o pelagio y el litoral, caracterizados por la diferente profundidad que alcanza el agua y por la distancia de la costa. La zona litoral se caracteriza por la luminosidad de sus aguas, la escasa profundidad. Generalmente el hombre conquista la zona litoral, ¿no? Y la abundancia de nutrientes. Entre ellas se concentran pues algas, moluscos, equinodermos, arrecifes de coral, además tortugas, focas, peces. Son comunes también, en cambio, en la zona pelágica, por su parte, se caracteriza por tener una banda iluminada, pero también grandes profundidades sin luz. ¿Ustedes han escuchado hablar de los mitos que existen a grandes profundidades del agua? ¿Han escuchado algunos mitos? El megalodón y el kraken. Ajá, el megalodón y el kraken. Inclusive esta parte de la zona pelágica es una zona aún que no ha sido conquistada. ¿Los buzos podrán llegar a esta zona? No, las condiciones de presión son ya inalcanzables para el hombre. Es como si cargaras el mar en tu espalda. Muy bien, José. Pero si nosotros vemos desde el punto de vista de la ecología, es una porción del planeta en el cual existen formas de vida. Pero esas formas de vida tienen unas características totalmente diferentes a las características de los animales que conocemos. En estas regiones, los seres acuáticos se han adaptado a vivir sin ella y a estar sometidos a grandes presiones. Y eso ha hecho pues que las formas animales en la zona pelágica adquieran en algunas oportunidades formas monstruosas. Y es ahí donde ya se han tejido muchos mitos y leyendas.